Daremos comienzo con la clase número 13 del libro de los Hechos. La palabra a estudiar es el capítulo 15. La escena del capítulo 15 es el concilio de Jerusalén. Primero, discusión acerca de la circuncisión, versículo 1 al 5. Segundo, reunión del concilio, versículo 6. Tercero, discusión, versículo 7 al 21. Cuarto, conclusión de la asamblea, versículo 22 al 29. Quinto, transferencia a la iglesia de Antioquía, versículo 30 al 35. Sexto, partida para el segundo viaje misionero, versículo 36. Séptimo, se separan Bernabé y Pablo, versículo 37 al 41. En la iglesia de Antioquía había un fiel judío que había venido desde Jerusalén. Y les decía a los hermanos de la iglesia que aunque crean en Jesús, los gentiles debían circuncidarse. Y concluyeron ir hasta Jerusalén para decidir y discutir acerca del problema. Versículo 1. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición Moisés, no pueden ser salvos. Habían llegado algunos de Judea a Antioquía. Estas personas habían practicado la circuncisión. Ellos, aunque creían en Jesús, todavía vivían atados a lo legal. Los legalistas piensan que deben cumplir con las leyes para ser salvos, aunque crean en Jesús. Pero Pablo y Bernabé decían que por fe es salvo. Esto se llama justificación personal. Por eso decidieron enviar a Bernabé y a Pablo a Jerusalén, para que discutieran acerca del problema. De esta manera se presenta por primera vez en la iglesia primitiva el problema doctrinal. Versículo 3. Enviados por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Pablo y Bernabé, pasando por Fenicia y Samaria, afianzaron a los hermanos. Les dijo que hasta los gentiles pueden ser salvos. Se lo dijo a los hermanos. Y ellos se alegraron de saber que los gentiles también creían. Bernabé y Pablo llegaron a Jerusalén. Y los apóstoles y los ancianos los recibieron. Y les contó cómo los gentiles habían creído y aceptado a Jesús. Y cuando iban a los gentiles, cómo se obró el poder de Dios. Pero algunos de los partidarios de los fariseos insistieron que debían darle la circuncisión. Versículo 5. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirle que obedezcan la ley de Moisés. Amén.
Los fariseos son conservadores que siguen la ley de Moisés. Pero ellos estaban todavía atados a las tradiciones y costumbres. No habían comprendido todavía la gracia redentora de la expiación. Por eso los apóstoles, los ancianos Pablo y Bernabé se reunieron para examinar este asunto. Versículo 6. Los apóstoles y los ancianos Pablo y Bernabé se reunieron para examinar este asunto. Es la primera gran reunión realizada en la historia cristiana. Aquí a los ancianos se refieren, no solamente no son los apóstoles, sino personas con mayor cargo, los más ancianos. Hechos 20, 28, 29. Hoy día también están las asambleas de sesiones, reuniones y presbíteros. Dijo que lo que se atara en la tierra también se quedará atado en el cielo, y si se desata en la tierra, se desatará en el cielo. Mateo capítulo 18, versículo 18. Cuando nosotros realicemos la reunión, no debemos hacerlo según nuestro egoísmo y codicia, sino a base de la voluntad de Dios debemos exponer las discusiones. Versículos 7 al 9. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándole Espíritu Santo lo mismo que a otros. Hubo muchas discusiones, algunos decían que debían circuncidarse y otros que no. Otros que se salvan los gentiles sin tener en cuenta la circuncisión. Hubo discusión y pelea. En ese momento Pedro testificó. Y el testimonio de Pedro es: primeramente habló de la experiencia que tuvo con la conversión de la familia de Cornelio. Está en Hechos capítulo 10 y capítulo 11. Por eso Cornelio, siendo un gentil sin importar la circuncisión, fue salvo. Cornelio fue salvo por fe. Dios no se fija en la parte externa del hombre. No importa, no hace distinción entre judíos o gentiles. No hace distinción entre circuncidados o incircuncisos. En segundo lugar, Pedro dijo que Dios le limpió el corazón del pecado de los gentiles, que no son limpios por la circuncisión, sino que por fe Jesús les hizo limpios. Que por fe en Jesús son perdonados y limpios del pecado. Versículos 10 y 11. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Amén. En tercer lugar, Pedro dijo, uno de los testimonios de Pedro es decir, que estaban poniendo a prueba a Dios. Poner a prueba de Dios es declarar que no creen, dudan de Dios.
En cuarto lugar, dijo que es como poner en el cuello de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados podíamos soportar. No existe en el mundo alguien que pueda cumplir con todos los mandamientos y leyes. Nos ha dado los mandamientos y las leyes para que comprendiéramos el pecado. Romanos capítulo 3, 20. Gálatas 3, 24. No hay ningún justo que por la ley pueda ser justificado. Romanos 3, 10. Por eso imponer que cumpla con las leyes es como poner el yugo. En quinto lugar, es en el nombre de Jesús que es salvo, tanto para judíos como para gentiles. No hay distinción entre ellos. En ese momento también testificó Pablo y Bernabé. En el versículo 12, Bernabé y Pablo dijeron que hubo señales que se presentaron ante los gentiles cuando les predicaba del Evangelio. Cuando Bernabé y Pablo evangelizaban a los gentiles, hubo señales y prodigios entre los gentiles también. Y también que el Espíritu Santo le dijo que fuera a evangelizar a los gentiles. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Los gentiles crecieron en Jesús y volvieron a Dios. En Listra el lisiado se levantó con el poder de Dios. Y los que creían recibieron el Espíritu Santo. De esta manera hablaron Pablo y Bernabé. Versículo 13. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Amén. Y habló el director de la asamblea, Jacobo. El director de la asamblea, Jacobo, es hermano de Jesús. Esta persona es director de la iglesia de Jerusalén. Esta persona también testificó acerca de la salvación de los gentiles. Versículo 16. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré. Amén. Dios dijo que reedificará la choza caída de David. Esto señala que a través de Jesucristo iba a restaurar el reino de David. Que por la venida de Cristo la genealogía de David iba a ser restaurada. Allí no solamente existen los judíos, sino que los gentiles están incluidos. Para que busquen al Señor el resto de la humanidad, de los gentiles. Y de esta manera los gentiles también volverán a Dios. Versículo 20. Más bien debemos escribirle que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animal estrangulado y de sangre. Solo le dijo algunas advertencias a los gentiles. Que se alejaran de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Lo contaminado por los ídolos es la ofrenda entregada a los ídolos. Habla en el versículo 29. La comida entregada a los ídolos está contaminada.
Por eso nosotros no debemos consumir la comida entregada a los ídolos. En el tiempo del Nuevo Testamento tampoco debemos consumir la comida entregada a los ídolos. 1 Corintios capítulo 10, 20. 1 Corintios capítulo 10, 18. Si comemos de la comida entregada a los ídolos es como participar de ese altar. Y lo que dan el culto a los ídolos es lo mismo que dar el culto a los espíritus. Por eso no debe comer lo que fue dado a los ídolos. No debe comer de lo que fue dada e entregada en el altar de los ídolos. Muchas veces tenemos ceremonias de conmemoración a los parientes fallecidos. Se dan culto a los muertos, comen esa comida. Eso también es ofrenda a los espíritus. El muerto no está vivo. No está en actitud viva. No es que volverá a vivir el muerto. Por lo tanto, no debe dar una ceremonia a los muertos ni comer lo que se ha ofrendado en esa ceremonia. Y también dijo que no debe comer animales estrangulados. Cualquier carne que sea, si está estrangulado, no debe comerse. Lo que no fue estrangulado se puede matarlo de otra manera y comer. Y debe alejar la sangre. No debe comer sangre. Porque la sangre señala la vida. Por eso no hay que comer comida que contenga sangre. Y aparte no debe embriagarse, no debe tomar alcohol. Y los fieles debemos mantener la salud física. No debe fumar. Isaías 55:2. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no le dan fuerzas? Que tampoco debe comer las cosas que nos dañen nuestro cuerpo. Como la droga que daña al cuerpo. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Por eso con nuestro cuerpo debemos vivir para Dios. Dios no desechó completamente la ley. Jesucristo también dijo que vino para perfeccionar la ley. Romanos capítulo 3, 31. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Nosotros no es cumplir con la parte externa, la cáscara de la ley. No vivimos en una época donde matamos y entregamos corderos ni toros. Sino damos el culto por creer en el Señor Jesucristo. Pero los fieles creyentes que creen en Jesús deben cumplir la verdad implícita que hay en la ley. Por creer en Jesús somos salvos. Los que somos salvos debemos cumplir con la palabra de Dios. Debemos cumplir con los 10 mandamientos, los puntos morales. Cumplir los mandamientos es alegrar a Dios. Si desobedecemos la palabra y desobedecemos los mandamientos, pecamos. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Apocalipsis 1, 3. Una vez más repetimos, somos salvos por fe.
Y nosotros los que somos salvos por fe debemos obedecer muy bien los mandamientos de Dios. Versículo 21. En efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Amén. En cada día de reposo se leía las leyes de Moisés. Por eso nosotros debemos leer la palabra de Dios. Nosotros los que somos salvos por la fe debemos leer la Biblia y cumplirla. Versículo 22. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas llamado Barsabás y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Amén. Los ancianos y los apóstoles volvieron a enviar de nuevo a Pablo y a Bernabé a Antioquía. Y envió junto con ellos a Silas y a Judas. Versículo 28. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Amén. Lo que concluyeron del concilio lo hizo según lo que el Espíritu Santo quiso. Por eso, sabiendo y creyendo que es mandato del Espíritu Santo, tuvieron que obedecer. Versículo 30. Una vez despedido ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Amén. Ellos llegaron a Antioquía, y donde se reunieron a la congregación e entregaron la carta. Les enseñó la doctrina correcta, y se alegró la congregación. En la verdad está la libertad y el gozo. Juan 8:32. Versículo 33. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Amén. Versículo 35. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Amén. La iglesia de Antioquía con amor despidió a los hermanos. Los hermanos habían terminado su tarea y regresaron a Jerusalén. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía varios días enseñando y anunciando la palabra del Señor. Versículo 36. Algún tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Amén. Pablo le dijo a Bernabé que salieran a misionar a todas las ciudades en donde estuvieron. Se había levantado muchas iglesias en el primer viaje misionero. Y le dijo que fuéramos a visitarlos para alentar a esas iglesias. Nosotros debemos dedicar a levantar iglesias, sino alimentar bien a los fieles, afianzarlos en la verdad firmemente. Versículo 37 al 39. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Amén.
Estaban por partir el segundo viaje misionero. Bernabé dijo que quería llevar a Juan Marcos, pero Pablo dijo que no. Porque en el primer viaje misionero, Juan Marcos regresó a casa desde Panfilia. Bernabé dijo, perdonemos a Marcos y llevémoslo de nuevo. Bernabé era una persona de carácter generoso y bueno, pero Pablo era justo, no permitía la injusticia. Por eso le dijo que no era conveniente llevar a Marcos. Lo importante aquí es que Pablo hizo bien. Porque más que el afecto humano hay que estar bien parado sobre la justicia. Y de allí se separaron Bernabé y Pablo. Mejor es estar separado que estar peleando. Aunque estaban separados, Bernabé pensó bien de Pablo. 1 Corintios 9, 6. Después de que Marcos se arrepintió, Pablo lo recibió. 2 de Timoteo 4, 11. Colosenses 4, 10. Por eso Bernabé junto con Marcos se fue a Chipre a evangelizar. Y Pablo escogió a Silas y se fue a Siria, a Sicilia. Versículo 41. Pablo y Silas se fueron por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Continuaremos con el estudio del capítulo 16. La escena del capítulo 16 es evangelización en Filipo. Primero, la fe de Timoteo. Versículo 1 al 5. Segundo, el Espíritu Santo impide ir a Asia a evangelizar. Versículo 6 al 7. Tercero, evangelización en Macedonia. Versículo 8 al 15. Cuarto, Pablo echa fuera espíritu de adivinación. Versículo 16 al 18. Quinto, Pablo y Silas son encarcelados. Versículo 19 al 25. Sexto, se manifiesta la obra de Dios en la cárcel. Versículo 26 al 34. Séptimo, perdón. Versículo 35 al 40. Versículo 1. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Amén. Pablo llegó a Derbe y Listra, y allí se encontró con Timoteo. La madre de Timoteo es judía. El padre es griego. Fue ese lugar donde Pablo hizo el primer viaje misionero. Hechos 14, 6 al 10. Timoteo luego se convierte en el hijo espiritual de Pablo. Primera de Timoteo 1, 2.
Timoteo cuidó a Pablo como padre. Timoteo puso su vida para la obra de Dios. Timoteo creyó en Jesús por su madre Eunice y su abuela Loida. A través de su madre Eunice y su abuela Loida. A través de estas dos personas Timoteo creyó. Segunda de Timoteo 1:5. Y aprendió mucha la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:15. Versículo 3. Así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Amén. Pablo, llamando a Timoteo, quiso evangelizar a los gentiles. También evangelizó a los judíos. Y llevó a Timoteo a circuncidar. Fue para evangelizar a los judíos. Para el beneficio de la evangelización, circuncidó a Timoteo. Pero a Tito no le circuncidó. Gálatas 2:3. Porque en esa época surgió el problema de la circuncisión. Los falsos profetas presentaron el problema de la circuncisión para poder ser salvo. Por eso, si hubieran dado la circuncisión a Tito, estarían diciendo que la salvación es por la circuncisión, que también Pablo estaba de acuerdo de que la salvación es por la circuncisión. Pablo decía que la salvación es por fe. Una vez más, si decimos a Pablo, no había con Timoteo no había problema de la circuncisión. Por eso, para el beneficio de la salvación, circuncidó a Timoteo. Pero Pablo no realizó la circuncisión a Tito. Versículos 4 y 5. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Amén. Pablo, yendo por las ciudades, les enseñó toda la verdad. 15:29. Continuaremos con el versículo 6. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. El Espíritu Santo le impidió ir a Asia. Asia es Asia Menor. Actualmente en la zona de Turquía. Parecería que en ese momento en Asia idolatraban a muchos dioses. No estaban sus corazones listos para recibir el Evangelio. Versículo 7. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Amén. El Espíritu de Jesús es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo impidió ir a Asia. Misia o Bitinia son zonas de la región de Asia. Versículo 8. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Troas está al oeste de Misia. Está en la punta de Asia. Allí se cruzaban para ir a Europa. Versículo 9 a 10. Durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Amén. Durante toda la noche Pablo estuvo orando mucho, buscando la voluntad de Dios. Dios le mostró por una visión. Vio que los hombres de Macedonia le pedían que pasaran por allí y los ayudaran. Macedonia está en Europa. Antes de que se completara la Biblia, demostraba su voluntad a través de visiones, sueños. Pero ahora se completó la Biblia. Hoy en día, a través de la Biblia, se comprende la voluntad de Dios. La gente de Macedonia anhelaban recibir el Evangelio. Dios les estaba diciendo que pase a Macedonia y evangelice. Versículo 11. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Neápolis está en Europa. Samotracia está en medio de la ciudad de Troas y Neápolis. Samotracia es una isla. Neápolis es una ciudad marítima fuera de Filipo. Versículo 12. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Amén. Pablo llega a Filipo pasando por Neápolis. Veamos el mapa. Aquí se encuentra Troas, al final de Asia Menor. Se tomó el barco en Troas, pasa por Samotracia. De Troas pasa a Samotracia, llega a Neápolis, de allí pasa a Filipos, de Filipos a Tesalónica. Por eso Filipo es la primera isla europea. Filipo y Tesalónica está en la zona de Macedonia. Pablo llega a Filipos. Versículo 13. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Amén. Pablo pensó y buscó un lugar de oración. Fue a la orilla del río y se puso a orar. Pablo siempre se esforzó en orar. Nosotros también debemos buscar un lugar silencioso para estar en oración. Allí había mujeres reunidos.
Versículo 14. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Amén. Había una mujer llamada Lidia. Ella era de la ciudad de Tiatira, de Asia Menor. Y vendía ropa de color púrpura. Por eso es una mujer que vino a vender tela de color púrpura hasta Filipos. Pablo evangelizó a muchas mujeres que estaban reunidos allí. El Señor le abrió el corazón a Lidia. Lidia recibió la palabra. El Espíritu Santo le había dado fe a Lidia. Efesios 2:8. Cuando Pablo predicó, recibió el Evangelio. Creyó en Jesús y recibió la salvación. Lidia se convirtió en la primera persona europea que creía. Vemos en el versículo 15 que ella se convierte y recibe a Pablo. Y todas las personas de su casa se salvan y se bautizan. Recibió toda la familia de Lidia a Pablo y a todos los que acompañaban. Versículo 16. Una vez cuando íbamos al lugar de oración nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Amén. Pablo, Silas y Lucas fueron a evangelizar. Cuando estaba yendo a un lugar para orar, se encontró con una mujer que tenía espíritu de adivinación. Versículo 17 al 18. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Amén. Esta mujer endemoniada siguió a Pablo y a Silas. Y gritaba diciendo, estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo. Y por eso Pablo se molestó. Y Pablo le ordenó al espíritu que salga de ella. ¿Por qué Pablo se habrá molestado si este espíritu estaba diciendo que son siervos del Dios Altísimo? Porque la gente podría confundirse de que el espíritu que tiene la mujer y el espíritu de Pablo es la misma. Que podían considerar que Pablo y la mujer con espíritu maligno eran iguales. Que podían considerar que el evangelio que predicaba Pablo y las palabras de la mujer eran la misma. Esto es engaño del diablo. Por eso le dijo al espíritu que salga de ella. Segunda de Corintios 6, versículo 15 y 16. No puede ir a la par la obra del Espíritu Santo y del diablo. Versículo 19 al 21.
Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron en la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. El dueño de la mujer ya no podía ganar más dinero. Ya no podía ganar dinero a través del espíritu de adivinación. Y por eso el dueño se enojó. Por eso echaron manos a Pablo y a Silas y los arrastraron ante las autoridades. Y los acusaron diciendo: son alborotadores, vinieron a alborotar a nuestra ciudad. Por fuera acusó a Pablo como alborotador. Pero por dentro era porque no quedaba satisfecho de su codicia. Se enojó porque no podía ganar más dinero a través de esta mujer. Por eso la gente del mundo dice una cosa por fuera y por dentro otra cosa. Versículos 22 y 23. Entonces la multitud se amontonó contra Pablo y Silas, y los marginados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotara. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Amén. Y muchos juntos acusaron a Pablo y a Silas. Y los magistrados las autoridades les arrancaron la ropa y los azotaron, que los golpearan y los echaran a la cárcel, y lo custodiara con mayor seguridad. Pablo y Silas son inocentes. Pero los magistrados, sin investigar, los golpeó y los encerró. Versículos 24 y 25. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Amén. Pablo y Silas fueron encerrados en la cárcel. Fueron sufridos por llevar el evangelio. Ahora estaban metidos en un calabozo interior, sujetos los pies en el cepo. Estaba en el calabozo más profundo. No sabrían cuándo morirían, tampoco cuándo saldrían. No había quien conociera, no tenía poder. Pero Pablo y Silas, aun estando en la cárcel, oraron. Alabaron a Dios. Porque pensaron que participar de este sufrimiento era lo mismo que pasar como Jesús. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Aun estando en la cárcel, agradecieron. Nosotros debemos estar agradecidos en todo momento. Pablo y Silas no se desanimaron. Es más, pensaron que hay una gran recompensa ante tanto sufrimiento. Se alegraron más. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Daniel capítulo 6, versículo 10. Aun estando en la cueva de leones, agradeció. Job capítulo 35, versículo 10, 11. Cantó aún de noche. Nosotros debemos seguir alabando aún en medio de las dificultades. Salmos 34. Santiago 5, 13.
Confiando en el poder de Dios, alabaron. Salmos 37, 4. Nosotros debemos vencer la circunstancia, vencer la muerte. Mateo 5, 11. Debemos vivir por la vida de Cristo. Filipenses 1, 21. Cuando caminamos por fe tenemos consuelo de Jesús. Segunda de Corintios 1, 5. Pablo y Silas, aún estando en la cárcel, alabaron de esta manera a Dios. En ese momento Dios obró de gran manera. Concluimos aquí la clase número 13 del libro de los Hechos. Muchas gracias.